Primero, mirar qué pedazo de fondo de pantalla de wallpaper que hizo la comunidad. Hicimos un concurso en stream para esta clase de cosas y siempre la gente es mágica. Así que si queréis este fondo de pantalla, está en el Discord, link aquí abajo en la descripción. Segundo, pensaron que iba a decir Argentina, ¿verdad? No. Segundo, Francia, que es la bromita. Y ahora sí, damas y caballeros, bienvenidos a el kit completo y el análisis de Alyosha. Hoy, como ya tenemos los gameplays del livestream, vais a ver todo lo necesario para saber si este 4 estrellas merece la pena y además lo dan gratis, y no solo lo dan gratis, sino que si vais a sacar a Odette, igual tenéis la suerte de sacarlo C6 y a C6 es donde realmente marca la diferencia porque está más o menos condicionado por competir con Kiki, que es el soporte actualmente de Stellar Conduct y Stellar Swirl. Además de que desde hace un tiempo el 4 estrellas que nos dan gratis al iniciar la nación tiene algo que ver con el Arconte. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo de prestar detrás de la pantalla. Tenéis 2 bendiciones lunares gratis por apoyar el canal de forma free to play. Espero que esto siga creciendo y si Genshin se porta en Sniesnaya y todo esto crece otro poco más. Igual me gustaría que fueran 3 bendiciones dentro de poquito en cada vídeo solo por ayudar y devolver el cariño que nos dais. Que aprovechen si están comiendo. Bienvenidos invitados a los streams. Y vamos con el kit completo de Alyosha. Ya sabréis qué hace. Pues bien, escala con recarga de energía. Tiene bastante fácil y tienen un talento, un pequeño cap de esa recarga de energía. Y como últimamente todos los 4 estrellas, tiene un dupe que le va a ayudar a regenerar energía. Esto diréis, ah, bueno, señor de la pantalla, me la sé. Esto es muy facilito. A ver, siguiente. El ataque normal no hace nada, .jpg. Esto también se lo sabéis. Y luego, habilidad elemental. Tiene 2 modos, pulsar una vez y mantenido. Si lo mantenéis, hace este cono que estáis viendo por aquí, que se vio en el livestream, que te permite marcar a varios enemigos. Es muy recomendable y además la habilidad elemental deja una marca en los enemigos, que puedes además dejarlo mantenido para dar a varios enemigos, para luego tener sinergias con tu ultimate. Si vais a jugar contra un solo enemigo, técnicamente la marca la dejas también cuando haces el tick normal, es decir, que cuando vas contra un boss en la conflagración o lo que sea, elemental normal, cuando vas a golpear varios enemigos y quieres marcarlos a todos, elemental mantenida para hacer esta especie de cono, triángulo delante de ti para marcar todos los que puedas. Esa marca hay que estallarla y activarla, pero bueno, esa marca da un bufo de ataque, que cuanto más subas la habilidad elemental, más bufo de ataque vas a dar. Tienes 15 segundos de cooldown y la marca también tiene 15 segundos de aplicación de la marca y el daño no es muy grande. De hecho, Alyosha ya os adelanto que lo último que va a hacer es daño, al igual que Aino. Ahora, ¿qué hay que entender fácil? Pues que a talento 10 da un porcentaje de ataque la marca a los personajes que ataquen a los enemigos marcados del 21%, no está mal, pero cuando tienes dupes, como uno de los dupes es la elemental más 3, llegas a talento 13 si lo coronas, es del 25% a los personajes de tu equipo que ataquen a los enemigos marcados. Es decir, técnicamente podría servir para todo el equipo y la C6 duplica este bufo, con lo cual la C6 da un 50% de ataque a todo el equipo. Eso es mucho para empezar, tenerlo en cuenta. Luego, la ultimate, porque la elemental es eso y punto. La ultimate, activas la marca. Es decir, siempre el combo va a ser elemental ultimate, porque si no tiras la ultimate no activas la marca y no activas el bufo de ataque. La ultimate no solo activa un campo también, y ese campo tiene un área decente, va a hacer que invoques al perrito. El señor Chucho va a morder a los enemigos marcados en prioridad y va a aplicar electro cada 2 segundos. Tiene una reaplicación electro, digamos que grande. ¿Por qué es esto? Porque ya sabéis que cuanto más hits electros o críos des a los enemigos, cuando hay un campo de Stellar Conduct, porque es para jugar con Sandrone, obviamente, pues vas a llegar a 12 stacks. Cuando llegas al máximo de 12 stacks, igual te quedas por el camino y hay menos según la reaplicación, vas a tener mucho más daño a la reacción de Stellar Conduct y un bufo del 40% de bono daño electro y crío, que esto ya lo sabíais y lo he dicho en muchos vídeos. Los cálculos de jugar Sandrone, Jaemiko, Odette y Alyosha, que es lo que se está jugando ahora, dan que sí puedes llegar a los 12 stacks. A veces te quedas en 11, pero entiendo yo que esto lo van a solucionar con la Arconte el día de mañana, porque igual la Arconte te descapea los stacks y te permite llegar a 15 o a 20 stacks o con movidas de esas. Ya sabéis cómo funciona. Pero bueno, la ulti hace todo esto y hace un taunt. Un taunt es que provoca a los enemigos para que golpeen a una estructura que no tiene una barra de vida, con lo cual técnicamente también da un aporte medio defensivo, luego cura y todo eso. ¿Qué más dice? Si hay enemigos cerca, el perro se desplaza hacia uno de ellos cada
2 segundos y lo muerde. Si el enemigo golpeado es afectado por una marca, se activa la marca, que es lo que os dije del ataque. Y el perro ataca prioritariamente a los enemigos. Bueno, es eso. Luego, cooldown 18. Aquí perdimos, porque Odette tiene cooldowns de 15 y uptimes enormes, y Sandrone también. Y este señor se va a 18. Significa que por ahora están barajando si al final la rotación de Sandrone será de 15 segundos o se va a ir más a los 18 de Nefer, de Mabuika, de Skirk C0 con Yelan, del 90% de los DPS y de equipos de Genshin Impact. Y por ahora Alyosha nos limita a esto. Quizá el Arconte luego tiene cooldown de 15 o de 16. Menos segundos, mismo daño, más DPS, porque el DPS, daño por segundo, es dividir el daño total de la rotación entre los segundos de la rotación. Si son menos segundos, 15, pues es más daño al final, ¿no? Cooldown de 18, que en esto supera a Kiki, entre comillas, porque Kiki tiene cooldown de 20, pero solo en la ulti. La elemental tiene cooldown de 15, con lo cual Kiki sigue todavía compitiendo y adaptándose bien con Alyosha. Luego, utilización de esta ulti 14, no es un uptime completo, pero tiene un dupe que le da más segundos para que la ulti termine teniendo casi full uptime, depende de dupes por lo que podemos ver, y coste de 70, que también el coste 70 pues es un 4 estrellas un poco alto, pero bueno, ahí le escala con recarga y tiene mecánicas con la recarga, y muy posiblemente se juegue con Favonius o con el arma de Scoffy, porque el arma de Scoffy, si el personaje cura, le va a dar un bufo de ataque al personaje en campo, pero claro, perderás esa recarga de energía que la compensas en artefactos, ¿no? Entonces, no está mal, pero es una ulti que es verdad que por lo que sea es un poco elevado el coste y el cooldown, y se nota que luego Alyosha va a ser algo así como Aino para Columbina, pues Alyosha va a ser algo así para el Arconte, porque como os dije, el Arconte es que tiene toda la pinta de que por fin va a ser un Arconte que es un soporte defensivo en el juego, es decir, es una Scoffy, un Bennett, una Shilonen, es la que va a curar o poner escudos. Luego, talentos. Primer talento. Cuando Alyosha esté dentro de un campo estrella polar, el campo de Stellar Conduct, invocan Sandrone, Odette o el viajero Crío por ahora, entrará en el estado de esplendor. En ese estado, el efecto precisión del cazador obtenido al activar una marca también aumenta un 20% el daño de Stellar Conduct de todo el equipo. Entonces, ahora los buffos, como podemos comprobar, es 25% de ataque a todo el equipo y 20% de daño de Stellar Conduct a todo el equipo. Dos puntos importantes. Punto número 1. La C6 duplica estos buffos. Ahí es donde os expliqué que supera a Kiki, entre comillas. Punto número 2. Hay un nuevo set que saldrá en la 7.0, que lo expliqué en otros vídeos, que estará por aquí, y que ese nuevo set nos da 50% de daño en Stellar Conduct y Stellar Swirl en cualquier soporte que active esa reacción. ¿Qué significa? Que muy posiblemente Alyosha vaya con ese set y que Kiki en el futuro también. Es una variante que es un 1 y 1 con Kiki y Alyosha, es decir, es un igual en los dos casos. Entonces, realmente hay que comparar el 50% de bufo más el set que nos pueda dar Kiki, aunque el set al final va a ser el 50%, entonces hay que comparar 50% de bufo al Stellar Conduct y Stellar Swirl que da Kiki versus 25% de ataque y 20% de daño de Stellar Conduct de Alyosha. Conclusión, sigue ganando ahora mismo Kiki, por poco, pero a la que a Alyosha le pongas el arma de Scoffy que le da otro 32% de ataque al personaje en campo Sandrone, o a la que saques la C6 que duplica estos bufos, Alyosha es mejor que Kiki. Entonces, ahora entramos en detalle con todo eso. Luego, primer talento, cuando el perro muerde a alguno con la marca, con la ulti, también restaura vida al personaje en uso cercano equivalente al 120% del ataque de Alyosha. Obviamente cura con ataque y muy posiblemente vaya reloj de ataque, Cali de ataque y casco de probabilidad en caso de jugarlo con Favonius, que muy posiblemente sea lo que la mayoría de la gente use. Siguiente, el daño a la habilidad elemental y definitiva Alyosha aumenta un 0,35 por cada 1% de recarga hasta un 70%, es decir, se construye con 70 de recarga. Al escalar con recarga, el de base tiene 126, hasta los 70 serían 44 lo que falta. Si el Favonius te da 30, serían 14 la recarga que debes conseguir en los substats. Entonces, dentro de lo que cabe, incluso podéis prescindir de jugarle con la lanza de Favonius y meter quizás la lanza de Sumeru, que si no recuerdo mal, la lanza de la forja de Sumeru gratis, da un bufo, deja como el sello en el campo para el personaje que lo recoja, recibe un bono, creo que es de maestría o de ataque, creo que es de maestría, o bien la lanza de Scoffy, para que la tenga, que le da 32% de ataque al personaje en campo, porque técnicamente realmente solo vas a tener que conseguir unos 14, quizá 20% de recarga en los artefactos, en los substats. Dos artefactos que tengan 10 de recarga y vas volando. O sea que técnicamente no está nada, pero nada mal. Y luego hay una lanza por ahí en Sniesnaya nueva de la forja, pero creo que no tiene demasiada sinergia con él. Hay un vídeo hablando de las nuevas armas de la forja y del pase de batalla que os recomiendo que está por aquí. Y luego el siguiente es el roto. Muestra los objetos típicos de Sniesnaya cercanos en el minimapa. Poner a Alyosha, ya que es gratis en el equipo, cuando vayáis a farmear todo para Odette y el resto. ¡Ya está disponible!
la app de la web del canal. Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app. Así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Entramos en los dupes. El tema de las armas, pues bueno. Entramos en los dupes. Aquí el cambio real es la C6, perdón, y por desgracia lo han nerfeado. Antes daba más ataque, daba más bono de Stellar Conduct y, bueno, Stellar Conduct solo, y luego al duplicar con la C6 era mucho más fuerte y tal, y ahora lo han nivelado para que sin la C6, pues eso, sea igual o peor que Kiki, y a partir de la C6 sea mejor que Kiki. ¿Cuánto mejor que Kiki? Yo creo que lo van a power creepear, y creo que al final Alyosha no terminará siendo el best in slot de los equipos de Stellar Conduct. Entonces, no os volváis demasiado locos por la C6, además de que sacar un 4 estrellas C6 no es buena decisión. Los antiguos del canal y no tan antiguos sabrán la del Iluga C6, que me costó más que Columbina C6, y bueno, lo de una historia con un Iluga, con un Gorou C27 y cosas que no me gustaron que ocurrieran. En stream fue muy divertido. C1. Cuando un personaje cercano del equipo causa una reacción electro contra un enemigo, Alyosha recupera 15 puntos de energía elemental, así que como sacaréis a Odette y C1 tendréis prácticamente todo el mundo de Alyosha. En vez de coste de 70 en la ulti, ya son coste de 55. Con capear esos 170 del talento te viene bien, aunque ni hace falta capearlo porque el daño que hace él tampoco tiene demasiado sentido, no os preocupéis. C2. Aumentan 6 segundos la duración de la ulti. Además, antes de atacar a un enemigo, el perro aplica un objetivo, una marca de caza. Este efecto no activa las marcas de caza existentes. Aquí es el dupe que os dije que le da full uptime, porque ahora son 18 de cooldown, 20 de utilización en la ult. Es más calidad de vida, pero también creo que la C2, quien vaya a tirar por Odette, lo consiga. Recordando que a Alyosha te regalan gratis al personaje. Y luego lo de la marca de caza adicional, yo creo que es más una calidad de vida para el multitarget. Es decir, si es un enemigo gigantesco como en la conflagración, te va a dar igual, pero si hay varios enemigos chiquitos y los vas eliminando y respawnean más, pues igual esta C2 hace que el perro al morder también pone marcas a los nuevos enemigos que spawnean para que no pierdas el buffo ataque. Está muy bien, sinceramente. Luego C3 y C5, elemental y últimas 3, por todo lo que hemos comentado. C4, cuando el perro muerde con la ulti, restaura vida al personaje cercano del equipo con el menor porcentaje de vida, es más healing. Hay un talento que cura al personaje en campo, pues como Cookie, como Bennett, como muchos de los healers, y ahora con esta C4 el perro también cura a uno de los de fuera del campo que menos vida tenga, y un 60% el ataque a Alyosha, que es la mitad que el healing normal. C6. El efecto de precisión del cazador obtenido al activar una marca de caza se puede acumular 2 veces. Al alcanzar 2 acumulaciones, aumenta 100 puntos la maestría del personaje en uso. Entonces, claro, Alyosha C0 da 25% de ataque, bueno, C0, C3, digamos, 25% de ataque y 20% de daño en Stellar Conduct, pues no es mejor que Kiki, porque el set usan el mismo, así que pues eso se anula, eso no cuenta para compararlos. Pero a C6 te da 50% de ataque a todo el equipo y 40% de daño en Stellar Conduct, aparte de 100 puntos de maestría al personaje en campo. Este buffo es un poco mejor que el de Kiki. Al final aumentará, imagino que entre un 10 y un 18 aproximadamente por ciento del daño del equipo. Está bien. ¿Merece la pena un 5 estrellas C6 cuando casi todos tenéis a Kiki prácticamente gratis porque en algún momento habéis perdido un 50-50, o se puede elegir gratis una vez al año en los aniversarios que nos dejan elegir un 5 estrellas del permanente? Pues yo es que tengo la teoría que que Alyosha lo van a power gripear, así que si os sale sin querer C6 tirando por Odette, o tirando por Odette se queda C5 y os falta un dupe, igual tirar un par de multis por ese dupe extra sí podría merecer la pena, pero igual si tiráis a Odette, tenéis mucha suerte, se queda C1, C2, no os volváis locos, solo supera Kiki con C6 y se puede jugar Kiki, no pasa nada y no cambia nada porque la mayoría del daño lo va a tener Sandrone, que es el DPS. ¿En el futuro habrá más cosas de Stellar Conduct? Sí, se dice que Danica y Mitia son Electro 5 estrellas, Valieri 4 estrellas, por desgracia se mantiene siendo así
en los datos del juego todavía. También es Electro, así que no sé qué va a pasar con este señor, pero yo me huelo que en el futuro va a ser algo así como Sandrone, Arconte Crío y quizás Mitia y Danica, porque Arconte Crío y Sandrone son 2 críos y luego son 2 Electros 5 estrellas, el equipo cuadra. Creo, eso como os expliqué alguna vez, quizás Sandrone, como al final supuestamente va a poderse jugar tanto en Stellar Swirl como en Stellar Conduct, porque es crío y puede jugarse ambas reacciones, igual luego sale Vishna de Stellar Swirl, que es más fuerte que Sandrone en Stellar Swirl, y otro carry de Stellar Conduct Electro que sea más fuerte que Sandrone en Stellar Conduct, y Sandrone seguirá siendo fuerte, pero como un tercer carry de ambos elementos para poder ser más versátil y jugarse ambas reacciones. Así que veremos. ¿Alyosha se va a mantener? Veremos, no lo sé. Mi teoría es que quizás no, pero quizás sí, quién sabe. Y solo supera a Kiki a C6. A C0, la verdad es que están ahí parejitos. Kiki es un poquito mejor, cura más, bastante más, de hecho. Y la ulti de Kiki la puedes tirar una rotación sí, una no, te cura un montón y no te preocupas por el cooldown de 20 con Kiki. Así que poquito más. Esto es Alyosha. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, Miñi, los que habéis dejado hasta el final, dejar en los comentarios. ¡Wow, wow! A ver ese perro. Para el algoritmo en los comentarios. Quiero ver a ver quién llegó hasta el final. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, Miñis y chai.